Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú esta noche enseñándonos. Por favor, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Danos testimonio de la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú esta noche, Espíritu Santo, edificándonos. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú causando que al oír la palabra, cada uno la entienda, de tal manera que el diablo no se la pueda arrebatar. Y que tú abres el corazón, la mente y el entendimiento de esta palabra sea sembrada con una raíz sólida y profunda de larga duración en el corazón. En el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que causes que la palabra llegue cabida en el corazón. Que las personas reciban la palabra, la entiendan. Y que tú causes que sea una raíz sólida y profunda, que tenga larga duración. Que los afanes de este Que la aflicción o la persecución o las burlas que le hagan a esa persona no invaliden la palabra, no invaliden esta semilla. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando para que esta noche la palabra penetre, Señor, de tal manera que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas o las diferentes situaciones que puedan estar distrayendo a la persona, no le roben la palabra, ni se haga infructuosa, sino que sea una palabra sembrada con una raíz sólida y profunda de larga oración, que lleve a las personas, a los oyentes, a tener vida en abundancia y vida eterna, y a permanecer en la palabra, en el nombre de Jesús. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que nos enseñes, para que nos edifiques, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Creemos y recibimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, Si yo lo creo. creo. Y eso pone fin a la discusión. Y eso pone fin a la discusión. La idea es, primero Dios, antes que la ciencia, antes que el psicólogo, antes que el psiquiatra, antes que la medicina, antes que el cardiólogo, antes que el bacteriólogo. Primero Dios, luego la ciencia. Primero Dios, antes que la filosofía, antes que el razonamiento, antes que la matemática, antes que la física, que la química. Primero Dios. Luego los pastores, los líderes. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores y líderes que leen la Biblia, pero cuando la explican cosas rarísimas, que no es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, primero la Biblia, luego los pastores, que tienen que enseñar de acuerdo a lo que dice la Biblia, y luego la ciencia. En ese orden de ideas. ¿Quiere ser exitoso? ¿Quiere estar sano? ¿Quiere vivir con paz, con gozo, tener un buen matrimonio, tener una vida plena? Dele a la Biblia el primer lugar. Siempre a la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Es la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia Dios la habló. ¿Y cómo sabemos que es la palabra escrita? Porque en la misma Biblia se declara que Dios inspiró personas para que escribieran la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo de Dios venía sobre las personas y las dirigía a tal punto que cada letra, cada palabra, cada oración fue guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Salomón, la Biblia dice que fue el hombre más sabio de toda la tierra, de todo el mundo. Pero Salomón se sujetó a escribir letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios le dictaba. Moisés fue un estadista, un príncipe criado en Egipto, con la mayor sabiduría que había en ese momento. Pero Moisés se sujetó a escribir letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón.
de lo que el Espíritu Santo de Dios le hablaba. David fue rey, fue profeta, pero David se sujetó a escribir letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, de lo que el Espíritu Santo de Dios le daba. Daniel fue un primer ministro en 4 diferentes reinados. Era un estadista, o sea, tenía mucha capacidad intelectual, pero él se sujetaba a escribir letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, de lo que el Espíritu Santo le hablaba. Oseas fue un pastor de ovejas. Nehemías fue un esclavo. Josué fue un guerrero. Pablo fue un erudito, estudiante de la doctrina de los fariseos. Pedro fue un pescador. Santiago fue un pescador. Pero cada uno de ellos, independientemente de su nivel cultural, escucharon de Dios, del Espíritu de Dios, y escribieron letra por letra, palabra por palabra, oración por oración. Dios colocó en los judíos celo por la palabra. Entonces, en la Biblia, Dios le manda a los padres que le enseñen a sus hijos a recitar la Biblia, la ley, los 5 primeros libros de la ley. Los judíos, desde que recibieron la palabra, desarrollaron una profesión que se llamaba los escribas. Los escribas eran personas únicamente dedicadas a escribir a la Biblia, no a traducir, no a interpretar, sino se dedicaban a lo que dice su función, escribas, a copiar letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón. Y los escribas tenían el supervisor, y el supervisor tenía el supervisor. Entonces está el escriba, está el supervisor y el supervisor. El escriba... Había control de calidad. Ah, exacto. El escriba se tomaba, era enseñado para que hiciera las cosas de manera despacio, sin afanes. No tenía que analizar, no tenía que interpretar, sino lo que escribió Moisés, o lo que escribió David, o lo que escribió Nehemías, o lo que escribió Esdras, o lo que escribió Josué. El escriba tenía, su función era copiar, era un copista, letra por letra, palabra por palabra, oración por oración. Entonces los renglones tenían determinada cantidad de letras, determinada cantidad de palabras, determinada cantidad de oraciones. Las hojas eran de un determinado tamaño, eran del mismo tamaño, de tal manera que las hojas tenían la misma cantidad de los renglones, ¿sí? Y había la misma cantidad de las hojas. Cuando el escriba terminaba su función, venía un revisor y contaba las letras. Y venía un revisor y contaba las palabras. Y venía un revisor y contaba los renglones. ¿Cómo sabemos eso? En el 48 se descubren las cuevas de Qumran más de 1500 pergaminos de la Biblia. Están casi todo el Antiguo Testamento. Casi todo el Antiguo Testamento. El libro de Isaías está prácticamente completo. Y se describe a Jesús, al siervo sufriente, se escribe todo. Y los pergaminos que se encontraron en 1948 fueron escritos aproximadamente 700 años antes de Jesús. Y se descubrieron, un pastor descubrió accidentalmente unas cuevas, y allá descubrieron unos jarras, y dentro de las jarras estaban los pergaminos. Entonces vinieron los eruditos y certificaron que ese libro escrito 700 años antes de Jesucristo, que estaba guardado allá en esas cuevas de Qumran, está copiado al dedillo con la Biblia que tenemos hoy en día. Entonces, la Biblia más cercana a los originales en español es la Reina Valera, versión 1960.
La versión más cercana de los católicos, si se puede llamar de alguna manera, es la versión Nueva Jerusalén, ¿sí? Que la Biblia primero la tradujeron de los originales griego, hebreo y arameo al latín. Y el latín fue la lengua que la iglesia hecha por los hombres estableció como tal. Y se usó hasta 1968 en el Concilio Vaticano II, el latín. Las misas y toda la parafernalia era en latín. ¿Esa es la Septuaginta, la del latín? ¿O en griego cuál fue? El griego es la Septuaginta. Cuando eruditos se reúnen, eruditos griegos se reúnen y traducen al griego. Esa es la Septuaginta, que traduce todo el Antiguo Testamento. Cabe recordar que Israel es el pueblo de Dios, que Dios escogió a Israel como su pueblo, y Dios les ha hablado a lo largo de toda la historia, les ha hablado a su pueblo Israel. Entonces, si en el mundo existe alguien que tenga autoridad para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, es el pueblo de Israel. ¿Es claro? El Nuevo Testamento fue redactado en los primeros 100 años después de la muerte de Jesús y es fideligno. Quiere decir que lo que escribió Pablo, Pedro, Santiago, es fideligno. En ese orden de ideas podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, sin necesidad de datos históricos, hay dos formas de demostrar que las cosas son reales. Una es el método científico, y la otra es el método histórico. El método científico en los manuscritos de la Biblia no se puede hacer. ¿En qué consiste el método científico? Tocaría que Dios volviera a hablar, que volviera a estar Moisés, cada uno de los escribientes, escuchar, observar y poder certificar que Dios le habló. Obviamente eso no se puede. El método histórico consta de dos partes, una interna y una externa. La interna es que la Biblia en sí mismo tiene datos, fechas y nombres y lugares que describe con precisión y exactitud. Y la historia no religiosa, la historia que no necesariamente habla de Jesús, la historia que no necesariamente habla de los evangelios, la historia secular que se llama, certifica que existieron esas naciones, esos pueblos, esos gobernantes, esos reyes en el tiempo en el cual la Biblia habla. Entonces hay evidencia externa y hay evidencia interna, ¿sí? Entonces, para explicar la evidencia externa y la evidencia interna, Cristóbal Colón escribió sobre las Indias Orientales. Él escribió, algunos de los que vinieron con él, los hermanos Pinzón, tuvieron escritos. Entonces es evidencia interna, porque ellos escribieron la bitácora de la travesía, de los 3 meses que duraron en el mar. Esa es evidencia interna, pero también hay evidencia externa. O sea, los que no vinieron en las 3 carabelas, en la Pinta, la Niña de la Santa María, que vieron a Cristóbal Colón pidiendo auxilio a los reyes católicos de España, que lo certificaron. Entonces, evidencia externa y evidencia interna. En la Biblia hay evidencia interna, que la Biblia misma declara, y hay evidencia externa, que otros hablan de la Biblia. La Biblia, como su nombre lo indica, Biblia es un nombre que no está en la Biblia. Es una palabra de hecho griega, traducida al español, que traduce biblos, que es colección de libros. Entonces, la Biblia se ha catalogado como un manuscrito fuera de serie, o sea, sin ranking. Si uno piensa en la obra magistral de la literatura en español, fácilmente la persona promedio que tiene algo de cultura, una cultura media, puede decir que es El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, o la segunda en ese orden es La Regenta de Leopoldo Alas Clarín,
dos obras magistrales de literatura. Después pueden haber obras como Cien años de soledad de García Márquez, pero no alcanza a llegar a catalogarse como esa obra cumbre del español. La Biblia tiene obras magistrales como el Evangelio según San Mateo. Es un deleite leerlo. Es muy bien redactado, es una golosina leerlo. La Biblia tiene poesía, como salmos, como cantares, y es una poesía exquisita. Acordemos que la métrica española, la métrica en castellano, tiene unas rimas de primero y cuarto verso, primero y segundo verso, primero y tercer verso, pero la métrica de la poesía oriental es diferente, ¿sí? Allí hay unos conceptos diferentes de poesía. Entonces, la poesía que se encuentra en la Biblia es exquisita, es magistral. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted recita la poesía de la Biblia, Dios le habla. Eso solo ocurre con la Biblia. Eso solo ocurre con la Biblia. En la medida en que usted lee una obra tan exquisita como el Evangelio según San Mateo, usted se goza y camina en las calles de Jerusalén. Usted puede acompañar a Jesús yendo al estanque de Betesda. Usted puede deleitarse cuando Jesús habla con el centurión y le sana el criado. O sea, es un verdadero deleite leer el Evangelio según San Mateo. También hay obras maravillosas de profecía, como Apocalipsis, que tiene una textura muy chévere. Y uno la lee y parece aventura, pero es algo real. Entonces, leer la Biblia es agradable, no es pesado, es sabroso. Y la Biblia dice en su propio... La Biblia misma se defiende, ¿sí? Estoy dando argumentos humanos para que usted quede provocado, para que quede con ganas de leer Biblia. Miremos algo maravilloso que está en la Biblia, algunos pasajes. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva, transmite. La palabra de Dios transmite. Eficaz porque consigue lo que logra, consigue lo que transmite. Y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando una persona es mentirosa o es necia o tiene algún tipo de comportamiento que no es recto, y va a la Biblia no lo ataca. La Biblia le muestra la falla y lo exhorta para que abandone lo malo. De hecho, la única forma que nosotros los seres humanos tenemos para saber qué está bien y qué está mal es la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que los hombres actúan de acuerdo a su propio criterio. Por ejemplo, en Arabia es normal, en los países de allá es normal que los hombres tengan 4 o 5 mujeres. En otros países también tal vez hacen eso. La Biblia dice no, serás marido de una sola mujer. Y explica por qué y cómo. Y por qué es importante tener solo una mujer y no varias. La Biblia no ataca al homosexual ni a la lesbiana. La Biblia le muestra lo que está bien. La Biblia no ataca al que toma o al que miente o al que fuma. La Biblia le muestra lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber qué está bien y qué está mal? El parámetro es Dios, no los hombres. No los hombres. El parámetro no es pensar, no es que los europeos son no. Los europeos hablan que nosotros los latinos hacemos cosas terribles y pero ellos hicieron lo mismo hace 100 años y no tienen autoridad moral. Y allá también hay ladrones y delincuentes. Y cada uno se acostumbra a su propia cultura. Entonces uno piensa en países del primer mundo que se llaman, pero en esos países del primer mundo también hay prostitutas del primer mundo y homosexuales del primer mundo. Mientras que la Biblia no los defiende a ellos. La Biblia declara que Dios es bueno y que todos los hombres somos pecadores.
La Biblia declara que el único bueno es Dios. Ojo, vino un hombre a Jesús y le dijo, maestro bueno. Jesús lo paró. Jesús es Dios, pero en ese momento está en carne. Y está en carne, pero no está usando su poder de Dios. No está caminando, evidenciando su gloria. Porque en Filipenses 2, 8 al 10 dice que Él se despojó de su gloria. ¿Sí? Gloria que se vio en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Santiago vieron que Él era transfigurado. Pero Jesús no usó su gloria o su poder como hombre. Entonces viene un hombre y le dice, maestro bueno, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. Ahora bien, usted sabe qué es malo y qué es bueno. ¿Quién dice qué es malo y qué es bueno? Para el homosexual, ser homosexual es bueno. Para el ladrón, ser ladrón es bueno. Para el que toma, tomar es bueno. Para el que no toma, no tomar es bueno. Para el que no es homosexual, no ser homosexual es bueno. Entonces, hoy en día la gente se debate en que libertad y libertad y libertad y libertad y los derechos y toda la cosa. Eso es un cuento barato. Porque un perro siempre va a ser un perro y un gato siempre va a ser un gato y un perico, un loro, siempre va a ser un loro. Punto. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo estableció Dios. Entonces, Dios estableció qué es bueno y qué es malo. Dios estableció lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de saber qué es bueno es leyendo la Biblia. Y la única forma que tenemos de saber qué es malo es leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? Esa es buena pregunta. La Biblia declara, ojo con esto, la Biblia declara que podemos juzgar a Dios. Tenaz, ¿no? Eso lo dice la Biblia. No puede, ahora, ¿cómo podemos juzgar a Dios? La Biblia da el parámetro. La Biblia da el parámetro para juzgar. Y Dios, que es tan bueno, se pone como propio juicio. La Biblia dice, Dios es bueno, pero Dios nos muestra claramente cómo podemos juzgarlo a Él. Entonces, Dios da parámetros para juzgar. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es bueno o algo es malo? Por lo que el calificativo que da la Biblia. Porque si un hombre fue enseñado a robar de pequeño, su conciencia le dice que robar no es malo, que robar es bueno. Y aparecen las historias como de Robin Hood, que roba a los ricos y le da a los pobres. No, es un ladrón, es un ladrón. Aparecen historias así. Entonces, ¿cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? La única forma que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo es por lo que está escrito en la Biblia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia claramente declara, Dios es bueno. Punto. Dios es bueno. Así de fácil. Dios es bueno. Entonces, Dios en la Biblia nos autoriza a juzgarlo. Dios en la Biblia nos autoriza a juzgarlo. ¿Cómo Dios nos autoriza a juzgarlo? Mateo 6, 16, 17 dice, ojo, el mismo Dios en la Biblia nos autoriza a juzgarlo. O sea, podemos saber si Dios es Dios. ¿Cómo podemos saber si Dios es Dios? La Biblia dice Dios es bueno. Entonces Mateo 7, 16, 17 dice, por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios aquí nos está diciendo que Él dice de sí mismo que es bueno.
Y Dios aquí nos está diciendo, usted puede saber si yo soy bueno por lo que yo hago. Eso está diciendo Dios. Y Dios está diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo no sé qué es un abrojo. Entonces coloquémoslo a lo chipcha, a lo colombiano. ¿Se pueden recoger mangos de un árbol de aguacates? Es lo que dice ahí. Ahí estoy haciendo una aplicación. No estoy interpretando. Al cambiar los espinos y los abrojos por mangos y por aguacates, no estoy interpretando. Estoy haciendo una aplicación a nosotros que somos latinos. Por lo menos yo no sé qué son abrojos. Entonces Dios dice que Él es bueno y que podemos estar seguros de que Él es bueno por sus frutos. Y Él nos está diciendo, no se recogen espinos de los abrojos o higos de los abrojos. O sea, no se recogen aguacates de un árbol de mangos, y de un árbol de mangos no se recogen mangos. De un árbol de mango no se recogen aguacates. Luego dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Para el ejemplo de los aguacates y los mangos. El árbol que tiene raíz de mangos da mangos, y el árbol que tiene raíz de aguacates da aguacates. Eso no hay mucho que pensar ahí. No puede el buen árbol, ese es un ejemplo, ¿no? No es que los aguacates sean malos o buenos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo que está diciendo es que el árbol de aguacates no da mangos y el árbol de mangos no da aguacates. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Dios está diciendo, si usted quiere saber si yo soy Dios y quiere saber si soy bueno, mire lo que yo hago. Mire lo que yo hago. Mire lo que yo hago. Ahora, si Dios dice de sí mismo, usted quiere saber si yo soy bueno, obviamente nos está dando autoridad para juzgar los frutos de los pastores, la doctrina de los pastores. No es que porque un pastor ora en el nombre de Jesús y se resucita el muerto, él tenga toda la verdad, porque después puede decir que, como dice la Biblia, 2 por 2 son 7. Muchas personas son usadas por los dones, por la unción, por el don, por el regalo de Dios, pero cuando enseñan cosas locas que no son verdad. Entonces uno tiene que diferenciar la manifestación del poder de Dios, la unción, del carácter. ¿Cómo sabemos eso? Judas recibió autoridad, poder y unción de parte de Jesús para hollar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios, destruir las obras del diablo. Y Judas obviamente salió con los 12 y luego salió con los 70 a predicar por las aldeas y pueblos. Entonces es lógico pensar que Judas fue usado como Pedro, como Tomás, como Andrés, como Juan, en echar fuera demonios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que cuando regresaron venían todos gozosos y contentos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos venían felices. Y Jesús les dijo, no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, una persona como Judas, que sabe Biblia, que canta coros, que está de maestro de ceremonia, que está de líder de alabanza, o que enseña Biblia, una persona como Judas, sabe Biblia, ora y los enfermos se sanan, pero es un Judas. O sea, es alguien que, hermano, Dios me mostró, hermano, présteme plata, y le presta plata, adiós. ¿Sí? Hermanito, Dios me mostró que me dé su reloj, hermanito, es que Dios, hermanito, ay, hermanito. Y muchos Judas, en la iglesia muchos Judas. Mucha gente que le tiene conmiseración. O sea, ay, hermano, es que estoy sin zapatos, ayúdenme, por favor. Y, bla, 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 bla. Y es decir, en la iglesia hay muchos Judas. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis.
Dios nos está diciendo, usted puede saber si yo soy bueno por los frutos. Ahora, la Biblia dice, en boca de vosotros testigos conste toda palabra. Miremos Hechos 10:38. Hechos 10:38. Esta es otra evidencia que Dios nos muestra en la Biblia para demostrar que Él es bueno. Dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió, ahí dice que lo ungió. Pregunta, ¿para qué sirve la unción? ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? O sea, la unción sirve para hacer bienes y sanar. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Nació usted de nuevo? ¿Tiene testimonio de que es de Dios? Entonces tiene la unción. Por eso la Biblia dice, la unción misma le enseña. Entonces, ¿para qué sirve la unción? Para andar haciendo bienes y sanar a los enfermos. La unción no se le quita. La unción crece no porque Dios le dé doble unción. Eso no existe. Porque Dios no se da el Espíritu por medida. La unción crece por relación, por comunión, por muerte. ¿Cómo así por muerte? Sí, usted dice, Dios, me rindo ante ti. Espíritu Santo, elijo rendirme. Rindo mi ego, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Que yo mengüe para que tú crezcas. Que no sea yo, que seas tú en mí. Que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Enséñame a morir a mí mismo, a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sueños. Que ya no viva yo, que Cristo viva en mí. Enséñame a seguir tu voluntad. Que sea hecha, quiero hacer tu voluntad antes que la mía. Eso es lo que, cuando usted aprende a hacer eso y a caminar constantemente haciendo eso, a diario, la unción crece. No porque le dé doble unción o triple unción o cuarta unción. No. Eso fue en el Antiguo Testamento. La unción de Elías le alcanzó para 10 milagros. No sé si los han leído. 10 milagros. La de Eliseo, la doble unción. ¿Han leído? Él hizo 20 milagros. Eso es la doble unción. Y hoy en día usted puede hacer los mismos milagros que hizo esos y aún mayores. Entonces, ¿cuál es el milagro que Jesús nunca pudo hacer? A la 1, a las 2, vamos por el gran premio, 3. Perdieron. Jesús nunca pudo llevar a nadie a nacer de nuevo como usted lleva a las personas a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el requisito para nacer de nuevo es el perdón de pecados. Y para que haya perdón de pecados se requiere sangre inocente derramada. Es decir, mientras Jesús está vivo, no puede llevar a nadie a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que viene el poder del Espíritu Santo de Dios y le arranca de raíz el corazón pecador con el que usted y yo nacimos, herencia de su papá y su mamá, lo arranca, lo destruye para que no peque más y le pone la naturaleza divina. El perdón de pecados se recibe únicamente por la sangre derramada de Jesús. Y cuando Jesús está vivo, pues no ha derramado la sangre. Entonces, como Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Él quita el pecado del mundo cuando la sangre es derramada. Si la sangre no ha sido derramada, pues por eso le digo a los apóstoles, hay cosas que no les puedo decir porque no las entienden. Entonces, si usted ha nacido de nuevo y le dice a alguna persona, mire, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de sus pecados, la sangre se fue derramada para que usted sea libre de artritis, la sangre se fue derramada para que usted sea libre de ceguera, la sangre se fue derramada para que usted sea libre de cáncer, la sangre se fue derramada para que usted sea libre de Alzheimer o de Parkinson. Usted necesita entender esto. A usted Dios le ama, a usted Dios le ama, a usted Dios le ama, Dios a usted le ama, Dios a usted le ama, y le ama a tal punto que derramó la sangre de Jesús para que usted pueda recibir perdón de los pecados. Dios a usted le ama de tal manera que derramó la sangre de Jesús para que por las llagas de Jesús usted sea libre de cáncer, sea libre de Alzheimer, sea libre de anemia, sea libre de huesos rotos, sea libre de huesos de cristal, sea libre de tuberculosis, sea libre de muerte, sea libre de depresión, sea libre de artritis, de artrosis. Dios a usted le ama.
Dios a usted le ama. Y si usted cree que la sangre de Jesús fue derramada para que sea para el perdón de los pecados, y usted cree que Jesús fue resucitado para que usted pueda vivir sano, libre de enfermedades, libre de cáncer, libre de artritis, libre de divorcio, libre de Alzheimer, libre de homosexualismo, libre de lesbianismo, si usted lo cree, diga conmigo: Dios, hoy reconozco Dios, hoy reconozco que nací en pecado. que nací en pecado. Y confieso que creo que Jesús Y confieso es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne y derramó su sangre para el perdón de todos mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Hoy confieso que creo que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, lo hizo Señor y Cristo para mi salvación y mi justificación. Señor Jesús, entre en mi vida, lo recibo como mi Señor, Rey y Salvador. Por la sangre de Jesús declaro que en este momento soy libre de enfermedad, de muerte, de parálisis, de conjuntivitis. Soy libre de cáncer, soy libre de todo problema de próstata, de riñones, de hígado. Y en el nombre de Jesús le hablo a esa enfermedad, se va ahora. En el nombre de Jesús. Usted que me está viendo, reciba esta palabra y el cáncer se muere y se va y levántese. Usted que me está viendo, sea sano de todo tipo de hueso de cristal, sea sano de todo tipo de artritis, sea libre de todo tipo de infección en el cuerpo, sea libre de todo tipo de parálisis y levántese en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, levántese ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Eso es ser bueno. Aquí dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret y Jesús anda haciendo bienes y sanando. Entonces, si Jesús anda haciendo bienes, ¿quién hace males? El diablo. Y si Jesús sana, ¿quién enferma? El diablo. Todo tipo de enfermedad, desde una simple gripa hasta un problema de ojos, de riñones, de hígado, de páncreas, de sordera, de diabetes, tiene su origen en el diablo, en un derecho legal que el diablo tiene sobre su vida, sobre su cuerpo. Todo tipo de problema que no sea bueno, su origen está en el diablo, porque Dios es bueno. Aquí dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para que Jesús de Nazaret ande haciendo bienes y sanando. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién oprime? El diablo. El diablo causa tristeza, el diablo causa depresión, el diablo causa angustia, el diablo causa zozobra, el diablo causa miedo, el diablo causa angustia, el diablo causa depresión. El diablo causa que las personas se sientan solas, se sientan deprimidas. El diablo causa que los divorcios, el diablo causa el homosexualismo, el tomar, el fumar, el ser lesbiana, el ser parricida, el ser homicida, el ser vulgar, el ser atrevido. Eso lo causa el diablo. Eso no es normal. No es normal. Entonces usted necesita entender que Dios es bueno. Ahora, Dios en la Biblia, lo acabamos de demostrar, nos muestra claramente que Él es bueno. Y dice, pueden mirar lo que yo hago y al mirar lo que yo hago ustedes pueden saber si yo soy bueno. Así funciona. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Mire lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová, y dijo a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Escuchó eso? Dios es bueno y Dios sabe el bien y el mal. ¿Lo escuchó? Dios es bueno y Dios conoce el bien y el mal. ¿Escuchó? Dios es bueno y Él conoce el bien y conoce el mal, pero Él elige no hacer lo malo. ¿Escuchó eso? O sea, aquí dice que ahora, después de que el hombre peca, dice, después de que Adán pecó, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Quiere decir que el hombre puede conocer el bien y el mal y alejarse del mal. ¿Cómo sabemos que el ser homosexual es malo? Porque Dios es bueno y la Biblia declara que eso es un engaño del diablo. Pero también la Biblia declara que la mentira es un engaño del diablo. Que el tomar, fumar, robar, matar, mentir, ser adúltero, fornicario, engañador, prostituta, homicida, es engaño del diablo. Entonces, aquí Dios está diciendo que cuando el hombre pecó, ahora es como Dios. El hombre sabe lo bueno y sabe lo malo. ¿Qué hace que Dios sea Dios?
que Él sabe lo bueno y sabe lo malo, pero siempre hace lo bueno, siempre, siempre, siempre hace lo bueno. Siempre tiene misericordia, siempre tiene amor, porque aparte de que Dios es bueno, es amor. ¿Qué es amor? Pensar en el otro antes que en mí. A es un prefijo griego que quiere decir sin. Abismo. Visos quiere decir fondo. Abismo. Algo sin fondo. O sea que va por una carretera y se ve por allá bien lejos el precipicio. Se caen los carros y nadie los ve. Un abismo. ¿Sí? Entonces, A sin. Mor, mono, sí mismo, uno mismo. Entonces, amor es sin uno mismo, sin mí mismo. Y Dios está pensando en usted antes que en Él. Por eso, a usted Dios le ama. Le ama a tal punto, de tal manera, que envió a su Hijo Jesús para que pague el precio de su pecado, de mi pecado, para que pague el precio de su enfermedad, de mi enfermedad, para que usted sea libre de muerte y tenga vida. Por eso es necesario seguir el Evangelio. Y el Evangelio está escrito en la Biblia. Es lo que diga la Biblia, lo que diga la Biblia. Entonces, ¿quiere saber qué es bueno y qué es malo? No mire a su profesor de filosofía o a su profesor de matemática o a su profesor de historia. Vaya a la Biblia. Porque el joven entra a la universidad y le llena la cabeza, allá sale un ateo completo. Cuando se supone que va a estudiar física, matemática o historia o geografía, terminan hablando de Dios porque este mundo está gobernado por el diablo y la idea es no Dios. Pero ¿cómo puede usted saber qué es bueno? Por la lectura de la Biblia. En la Biblia, Dios que es bueno y ha demostrado que es bueno y Él dice que lo podemos someter a prueba, Él muestra que es bueno. Entonces, usted para saber qué es bueno o qué es de Dios, lea la Biblia. No se guíe por su mamá, porque según su mamá puede haber cosas que está bien hacer, pero según Dios está mal hacer. No se guíe por su papá, no se guíe por su profesor, no se guíe por su pastor. Guíese por lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dice y hace, habla y ejecuta, porque Dios no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender las Escrituras y ponerlas por obra. Yo declaro que hoy el Espíritu Santo de Dios nos sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda de larga duración. Y los afanes de este mundo y los quereres de este mundo no nos pueden robar ni desviar de la palabra. En el nombre de Jesús. A ti toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Envíe esta enseñanza a sus amigos, a sus conocidos. Es una forma de evangelizar. Es una forma de mostrar el amor de Dios. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia, en el barrio Bosque Popular, en un tercer piso. Soy el pastor William Rodríguez Rodríguez. Si quiere saber más, mándenos un mensaje, comuníquese con nosotros. Prospere y venza en todo, en el nombre de Jesús.